Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Cifuentes Carrasco. Estoy en tercer semestre actualmente de Administración de Empresas. Este trabajo es para la materia de Desarrollo Social Contemporáneo y vamos a hablar en esta oportunidad sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. A ver, la idea del desarrollo es una creencia que oculta los propósitos de dominación de las potencias capitalistas sobre las economías de los países periféricos. Se le llama países periféricos a los países subdesarrollados, a los países que no tenían los medios para poder transformar las materias primas o los recursos naturales que poseían. El fin de esta creencia es reducir el sentido del desarrollo a la idea de la modernización, exponiendo que el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico, con la urbanización y con el acceso a las tecnologías y con la competitividad entre los mercados mundiales. El bienestar se va logrando, según ellos, con la acumulación progresiva de capitales, que sería la única que los llevaría al desarrollo, según esas creencias. Esta creencia se ha ido transformando con el tiempo. Comenzó cuando se dividió el mundo en el siglo XVI, entre metrópoles y colonias. Continuó con el imperialismo del siglo XIX y XX, llegando a su más pura refinación con el neoliberalismo económico. Con el discurso contribuido alrededor del desarrollo, palabras como civilización, barbarie, subdesarrollo, modernidad han ido legitimando relaciones de dominación entre las naciones. Es el lenguaje impuesto a la visión de los opresores. Se crea la imagen del otro, que es la denominación que se le da a los pueblos diferentes a las periferias capitalistas. Las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. En el siglo XVI, durante la época del descubrimiento, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533, entre las monarquías de España y Portugal. Tal proceso conllevó igualmente una división internacional del trabajo, según la cual las economías de las periferias se especializaron en la exportación de las materias primas a muy bajos costos, debido a que no poseían ningún proceso industrial. Estas se enviaban a las metrópolis y esto estimuló las revoluciones industriales, y además a estas periferias se les imponían dos puntos, los cuales eran: el primero, que debían importar o comprar los medios técnicos para la producción de bienes no tradicionales, y segundo, que en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533, entre las monarquías de España y Portugal. Tal proceso conllevó igualmente una división internacional del trabajo, según la cual las economías de las periferias se especializaron en la exportación de las materias primas a muy bajos costos, debido a que no poseían ningún proceso industrial. Estas se enviaban a las metrópolis y esto estimuló las revoluciones industriales, y además a estas periferias se les imponían dos puntos, los cuales eran: el primero, que debían importar o comprar los medios técnicos para la producción de bienes no tradicionales, y segundo, quedaban obligadas a adquirir los productos industrializados en el centro. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época de la instauración de las primeras repúblicas liberales de mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas para ellos inferiores y atrasadas, a las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas al proceso y la urbanidad. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras de 1919, al que se le dio el nombre del Tratado de Versalles. Legitimó el discurso de la dominación. Con este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo.
Según Gilbert Rees, el concepto de desarrollo no es neutral, por el contrario, es una noción cargada de ideologías e intereses concretos. Rees señala que el desarrollo es una creencia que se sustenta en 4 pilares. Estos 4 pilares son: primero, el desarrollo se presenta como un proceso natural. Segundo, que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad. El tercero es: el desarrollo es una dinámica con carácter temporal y acumulativo. Y cuarto, el desarrollo se presenta como un fenómeno irreversible. Con el ascenso nazi-fascista, pronto se derrumbaron los equilibrios de poderes logrados con el Tratado de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llega a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética surgen en ese momento como unas superpotencias. En el discurso de posesión de Truman, el 20 de enero de 1949, reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo desde ese momento la política estadounidense. En el discurso de Truman se puede identificar las siguientes novedades. 1. Se menciona por primera vez la dicotomía desarrollo-subdesarrollo. Segundo, el subdesarrollo se explica como una fase previa al desarrollo. Tercero, el desarrollo como meta exige esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo. Walt Rouston en 1960 expuso la teoría del despegue industrial de las naciones y postula que todas las sociedades pasan en su evolución económica por 5 etapas. Estas etapas son: primero, la sociedad tradicional; segundo, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido; tercera, el despegue; cuarto, camino hacia la madurez; y quinto, etapa de alto consumo masivo. Esta exposición mostró el camino que debían seguir los países atrasados, o también llamados del tercer mundo, para alcanzar la modernización. Las influencias políticas de Rouston se hicieron notar en el diseño de 2 programas: el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso. La fisonomía actual del modelo capitalista de desarrollo es el mercado total en el que todo se compra y todo se vende. Esta conduce al círculo de la escasez. Este círculo de la escasez tiene 4 puntos, que son: el punto de partida para el desarrollo consiste en asegurar la apropiación privada de todos los recursos que pueden resultar rentables a cualquier agente del mercado. Desde 1994, con la creación de la OMC, los estados hicieron avances para liberar progresivamente a 3 nichos del comercio, que son mercancías, servicios y propiedad intelectual. Las normas de la OMC en el 2002, hoy profundizadas por los tratados de libre comercio TLC. Segundo, los bienes y servicios que se privatizan dejan de ser bienes públicos a los que las personas pueden acceder y se convierten en bienes escasos que se deben comprar. Tercero, los bienes y servicios privatizados que ingresan en el círculo de la escasez producen una clara distinción y tensión entre 2 esferas, la privada y la estatal. Y cuarto, la apropiación privada de los bienes y servicios otorga a los que tienen su propiedad los derechos para efectuar con ellos todas las operaciones económicas que les aseguren la mejor rentabilidad. Bueno, podemos decir que en este momento el TLC les está dando la potestad de apropiarse del mundo con sus reglas a las superpotencias, a las grandes potencias, a las personas poderosas. Por último, voy a hablar sobre las encíclicas papales. Estas dicen que pues no podemos desconocer la labor infatigable del Papa Juan Pablo II que él realizó en materia de doctrina social, sus diferentes intervenciones y acciones en favor de los menos favorecidos, como su oposición ante situaciones de conflicto, guerra, hambre, donde se hace evidente la intervención de la Iglesia
que han tenido a lo largo de las últimas décadas un verdadero sabor a evangelio y un tono profético. Profético de implicaciones reales en el tejido social del contexto mundial. Las encíclicas sociales promulgadas en el actual pontificiado son, bueno, primero la Laborem Exercens, que traduce al ejercer el trabajo, fue escrita en 1981, cuyo tema principal es el trabajo. La segunda, la Sollicitud Rei Socialis, que traduce preocupación social. Se publicó el 30 de diciembre de 1987 y se basa en la preocupación social de la Iglesia. Y la Centésimos Annus, a la cual se le dio ese nombre con ocasión del centenario de la encíclica Rerum Novarum, esta fue promulgada el 1 de mayo de 1991 y está dirigida a los obispos, al clero, a las familias religiosas, a los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué puedo concluir con respecto a esto? Que desde el comienzo de los tiempos siempre se ha buscado en demeritar y siempre poner a las personas con menos recursos, a las personas pobres, cada vez más pobres, cada vez robándoseles o expropiándoles y quitándoles de forma inadecuada los recursos, pues las potencias y las personas ricas, simplemente para hacerse cada vez más ricos, y nunca tienen en cuenta que estas periferias son las que realmente les han dado la forma de subsistir y de enriquecerse cada vez más. Muchas gracias y buenas noches.